tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, en quien perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, eternamente viva, impresionante, viva. Solo ante ti yo me eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, el que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno.
entregamos nuestros corazones ante ti, solo ante ti yo me rindo. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Amada Iglesia, muy buenos días. El Señor les bendiga muchísimo. Espero que se encuentren todos muy bien en sus hogares o donde quiera que estén, que la gracia del Dios Todopoderoso esté abundando sobre sus vidas, guardándoles, protegiéndoles y bendiciéndoles durante este tiempo de dificultad que estamos atravesando por la cuarentena, la amenaza del coronavirus y todas estas situaciones que hemos estado experimentando en estos últimos tiempos. Vamos a poner este tiempo en manos del Dios Altísimo, dándole gracias primeramente al Señor por el privilegio que me da de poder ser ese instrumento suyo para traerle la bendición a ustedes, y dando gracias también al Señor por inquietar sus corazones para que abran y dispongan un poco de su tiempo y muchísimo de su corazón para atender y escuchar la bendita palabra. Amado Dios, es en el nombre de Cristo Jesús que una vez más venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón primeramente contrito y humillado, porque somos conscientes, Padre bueno, que en nuestra débil humanidad te ofendemos y te fallamos de una o de muchas maneras, Señor, con palabras, con pensamientos, con actitudes, con acciones, Señor. Y te ofendemos, Dios, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, sino que el mal que no debemos hacer, eso es lo que muchas veces hacemos, Dios mío. Señor, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, eterno Rey. No permitas que haya nada que se interponga en este momento en nuestro corazón que impida que tu palabra llegue a nuestro corazón, transforme nuestra vida, transforme nuestra forma de pensar y transforme todo nuestro diario transcurrir, eterno Señor. Te pedimos también, eterno Rey, que seas tú bendiciéndonos para, amadísimo Dios,
poder seguir adelante, no solamente ser hoy oyentes, Señor, escuchadores de tu santa palabra, sino también hacedores, eterno Señor. Padre, gracias por darnos las fuerzas de poder estar en pie en este momento, donde quiera que tu pueblo se encuentre, soberano Dios. Yo te ruego por cada uno de ellos y te agradezco, Padre bendito. También te damos las gracias, Dios mío santo, por permitirnos podernos dirigir a tu grey desde este púlpito, desde este lugar de Renaciendo en Cristo, Señor, el lugar que tú has establecido para que se predique tu palabra, para que te adoremos, para que te exaltemos, para que te glorifiquemos, eterno Señor. Sabiendo, Padre bueno, que definitivamente la iglesia no son los cuatro muros, no son los ladrillos, no es una construcción física, sino las piedras vivas que donde quiera que ellos se encuentren en este momento, Señor, estén ahí con su corazón palpitante para escucharte y exaltarte, Dios mío. Gracias, Padre. Bendice, Señor eterno, a todos aquellos personas, hermanos en Cristo Jesús, ofrendantes, diezmadores, eterno Rey, que han tomado, Señor, un buen sentido, han manifestado un buen sentido de pertenencia con su iglesia, Dios eterno, y que se han encargado del sostenimiento de esta iglesia. Bendice también a todos aquellos que tal vez tienen en su corazón el deseo, el anhelo de participar, Dios, cumplir con sus deberes como creyentes, con sus aportes para el sostenimiento de tu obra, pero que no lo pueden hacer por falta de recursos, por desempleo, quizá porque sus negocios no han sido los más prósperos en este momento, Señor. Queremos pedirte que tu gracia y tu bendito favor sea abundante sobre todos y cada uno de ellos. Ahora, Señor, toma control de este tiempo, de este instrumento que hoy has escogido, Padre bendito, y soberano Espíritu de Dios, tú que habitas en todo corazón y estás en todo lugar, te pido que seas tú escudriñando los corazones para que esta palabra transforme nuestras vidas. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, oh Dios. En estos días, a causa de la pandemia, es muy común escuchar por todo lado acerca del fin del mundo. De hecho, este ha sido un tema, el asunto del fin de los tiempos, del fin del mundo, ha sido un tema que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Incluso en algunas oportunidades que se ha considerado el fin de los tiempos, ha tenido que ver también con pandemias, como lo estamos experimentando en este momento en el mundo entero. Voy a mencionar un par de esos eventos, de esos acontecimientos, para que nos vayamos haciendo una idea de lo que se va a tratar el tema de hoy. Por ejemplo, a mediados del año 1350 surgió en Europa la llamada peste negra, que acabó con 2/3 partes de la población europea, calculándose aproximadamente en 50 millones el número de muertos, y esta cantidad de decesos obviamente fue considerada realmente apocalíptica. Por eso se consideró que los europeos en su momento consideraron que ese posiblemente era el fin de los tiempos. Más adelante, entre los años 1914, más precisamente en el siglo pasado, entre los años 1914 y 1918 se desarrolló la Primera Guerra Mundial, que dejó algo más de 20 millones de muertes. Pero terminando esa guerra en el año 1918, se conocieron los primeros brotes precisamente de la conocida también gripe española, que se calcula le causó la muerte a más de 40 millones de personas. Entonces, al coincidir la Primera Guerra Mundial con una cantidad de muertos de esa, que estoy hablándoles de aproximadamente algo más de 20 millones, sumándole los 40 millones que dejó la gripe española, son 60 millones de muertos entre el 2014 y el 2020, entre el 1914 y el 1920. Aproximadamente entonces, todos estos 60 millones de decesos de personas, la gente lo que primero consideró fue precisamente eso. Este sí es el fin de los tiempos. Pero ha pasado ya un siglo y todavía el mundo sigue girando. Pues bien,
esta expectativa del fin de los tiempos, también la hubo en la iglesia primitiva. Y realmente, hermanos, la debe de haber entre todos nosotros en la iglesia actual. En este momento también deberíamos de tener esa expectativa de que en cualquier momento puede llegar el fin de los tiempos. Y veamos el por qué deberíamos de mantener y alimentar esa expectativa de alguna manera. Ya vamos a ver la explicación del por qué. Y quiero invitarlos entonces a que me acompañen a la primera carta que, siguiendo en la serie que hemos venido experimentando, estudiando consecutivamente, la primera carta que el apóstol Pedro escribió. Y como título de nuestra enseñanza el día de hoy tenemos Viviendo como si fueran los últimos días. ¿Por qué este título? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11, donde dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya casi finalizando sus exhortaciones prácticas a los hermanos cristianos, a través de las cuales el apóstol entonces les ha venido enseñando acerca de cómo debe de ser su vida como pueblo de Dios y peregrinos en esta tierra. Ahora Pedro ha abarcado cada área. Ustedes lo han visto en los últimos domingos que hemos estado compartiendo acerca de esta serie, de que las exhortaciones que Pedro nos ha hecho abarcan cada esfera de la vida cotidiana de una persona. Pero algo que los lectores de Pedro no debemos de olvidar es que el trasfondo de todas estas enseñanzas y directrices que Pedro les está dando a sus oyentes o a sus lectores en su momento es el sufrimiento y la adversidad en la que se encuentran esas personas. Es decir, las circunstancias de ninguna manera deben de ser la causa que marque la conducta de cada cristiano, sino Cristo y su sacrificio por ellos y el poder del Espíritu que obra en cada persona. En el último mensaje que vimos, en los primeros 6 versículos de este capítulo 4 precisamente, el apóstol afirmó que para ser libres de las cadenas del pecado se debe de estar dispuesto a sacrificar la vida por Jesucristo. Eso implica estar dispuesto a negarse a sí mismo, incluso hasta morir si es necesario. De esta manera también entonces se hace morir el pecado de forma más definitiva, lo veíamos en la enseñanza anterior. Y en el pasaje de hoy el apóstol entonces afirma la expectativa que ellos tenían de la segunda venida de Cristo, razón por la cual entonces su vida y actitud deben de estar alineados de manera consecuente a la luz de ese posible evento que ellos esperaban. Y Pedro les recuerda 4 aspectos de la vida cotidiana que se deberían vivir como si fueran los últimos días. Y esos aspectos son los que precisamente vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, buscar a Dios como si fueran los últimos días. Amar verdaderamente como si fueran los últimos días, ser hospitalarios como si fueran los últimos días, servir a los demás como si fueran los últimos días. Y por último veremos, si el Señor nos lo permite y el tiempo nos da, el propósito de vivir como si fueran los últimos días. Vamos a desarrollar entonces nuestro mensaje de esta mañana, siendo nuestro primer encabezado, buscar a Dios como si fueran los últimos días. Y releo nuevamente la primera parte del versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Los autores del Nuevo Testamento y la iglesia primitiva, como ya lo mencionaba,
En su mayoría creían que la segunda venida del Señor y todo lo que este evento implicaba se llevaría a cabo durante el transcurso de esa generación. Ellos consideraban que el regreso de Jesús era inminente en sus tiempos. Pablo, por ejemplo, les dice en Romanos capítulo 13, versículo 11 a sus lectores: nuestra salvación está más cerca ahora que cuando primeramente creímos. El escritor de los Hebreos también exhorta a los lectores de su epístola a juntarse, a reunirse para alentarse mutuamente, tras lo cual dice: tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, haciendo alusión también a su creencia de que los últimos tiempos ya estaban por llegar. Y Santiago también apunta al fin de los tiempos y consuela a sus coterráneos, a sus connacionales que están oprimidos, con las siguientes palabras. Él les dice, Santiago, en su pequeña carta, capítulo 5, versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Y aquí viene: porque la venida del Señor está cerca. Y finalmente Juan también alerta a sus lectores al hecho de que esta es la última hora. Les dice en su primera carta que Juan escribió, capítulo 2, versículo 18. De manera que creer de esta forma y vivir con esa expectativa fue un gran estímulo para que los miembros de la iglesia primitiva soportaran las difíciles pruebas que tuvieron que atravesar y las múltiples tentaciones por las que fueron asediados también. Así que, hermanos, tanto los lectores de Pedro como los creyentes de todas las generaciones debemos considerar la vida a la luz del fin que se acerca con la segunda venida de Cristo. Es decir, como si todos los días fueran los últimos días. Ahora ustedes tal vez se preguntarán o estarán diciendo quizá: hombre, pero ya han pasado más de 2000 años y nada que viene Cristo. ¿Para qué seguir viviendo con esa expectativa? Pero, hermanos, como lo dirá el mismo Pedro en su segunda carta, que probablemente un poco más adelante la estudiaremos también, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que esto significa, hermanos, es que no sabemos cuándo será la venida de Cristo, pero de que viene, viene, como dice el dicho. No se sabe si esta pandemia sea parte del proceso de ese parto preparando la venida del Señor. Tampoco sabemos si a nosotros nos toque presenciar el evento estando vivos, pero de algo sí debemos estar seguros, hermanos: cada día de nuestra vida puede ser el último, sea que Cristo venga o sea que nosotros partamos a Él. Permítanme compartirles algo de los datos de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Hasta el viernes en la tarde, las muertes por el COVID-19 eran algo más de 729,000 y más de 19 millones de contagiados, de los cuales otra gran cantidad también morirá, desafortunadamente. Hermanos, estas almas no presenciaron la venida de Cristo, pero su último día en esta tierra ya llegó. Y esa misma suerte la correremos todos los seres vivos. No me refiero a que todos los seres vivos vamos a morir con el coronavirus, también no, pero todos los seres vivos en algún momento partiremos de este mundo. Y eso es una realidad inevitable, amados hermanos. Todos debemos de contar con eso. Ahora el punto es, si nosotros somos conscientes de esa realidad, de que en cualquier momento viene Cristo o en cualquier momento partiremos con Él, entonces deberíamos preguntarnos si estamos viviendo cada día como si fuera el último. Notemos que ese fue un gran estímulo para que la iglesia primitiva llegaran al punto incluso de sacrificar, entregar sus vidas como mártires por su fe y obediencia a Jesucristo. Iglesia, el mensaje no es para atemorizarnos o para que hagamos las cosas por miedo.
sino para traernos esperanza y a la vez motivarnos a la sensatez. Si estamos nosotros viviendo cada día teniendo en mente de que Cristo prometió venir y en cualquier momento se dará ese evento, y es más, según la Escritura, nosotros los creyentes debemos anhelar la venida de Cristo. Y por eso Pedro entonces nos manda, teniendo eso en mente, eso como telón de fondo, de que en cualquier momento nosotros estaremos en la presencia de Cristo. Teniendo eso como telón de fondo, Pedro ahora nos manda, en la segunda parte del versículo 7. Sed pues sobrios y velad en oración. Una vez más, entonces el apóstol destaca la importancia de ser sobrios, es decir, tener una mente despejada y tener dominio propio. Pero en este caso se requieren para estar en una buena disposición para orar. Como ya sabemos, sin duda la oración y la lectura de la palabra son los dos aspectos, digamos, lo más importantes de la vida espiritual del cristiano. Pero no se trata entonces de hablar por hablar, sino de ser conscientes de lo que estamos orando. Sobre todo, hermanos, si lo vemos en el contexto de nuestros últimos días. ¿Qué le pediría usted a Dios? ¿O qué le diría más bien usted a Dios? ¿O qué le ofrecería usted a Dios sabiendo de que estás viviendo tus últimos días? ¿Cómo sería tu oración? De hecho, este puede ser un buen momento y una buena oportunidad reflexiva para aquellos hermanos o hermanas que a lo largo del distanciamiento de estos últimos meses de nuestras congregaciones quizás se están enfriando al punto de dejar de orar, de descuidar su vida devocional. ¿Quién te garantiza a ti, hermano, hermana, de que estemos en los últimos días? Al menos a modo personal e individual. Así que, amados, no esperemos a estar en los peores momentos de nuestra vida para acordarnos de que teníamos que orar. Más bien hagamos de la oración un hábito constante, 1, 2, 3 veces al día. Pero cuando oremos, dice Pedro, hagámoslo con mente fresca y bien puesta. Que nuestras oraciones sean realmente coherentes con nuestras acciones. ¿Cuántas veces hemos orado nosotros y terminamos nuestra oración con un amén y en menos de 5 minutos ya estamos discutiendo y peleando con nuestra pareja o con nuestros hijos o con los que nos están rodeando? Eso no es coherencia espiritual, hermanos. Pensemos de esa manera. ¿Qué tal que esto sea en los últimos tiempos? Al menos, vuelvo y reitero, para cada uno. Y en segundo lugar, entonces, Pedro nos invita a amar verdaderamente como si fueran los últimos días. Dice el versículo 8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro exhorta a que por encima de todo lo que se hace religiosa y espiritualmente, los cristianos debemos amar profunda y diligentemente a nuestro prójimo. El apóstol enfatiza en que la razón de amar profundamente es que el amor opaca o evita la deshonra de un gran número de pecados. Eso es lo que dice, a lo que se refiere, o lo que significa el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro está citando aquí el Proverbio 10, versículo 12, donde dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Lo que está diciendo Pedro, tanto como el proverbista, es que cuando alguien nos ofende y nosotros reaccionamos con odio o con rencor, lo que se logra es generar más odio y más conflictos. Mientras que cuando respondemos con amor sincero a aquel que nos ha ofendido, se evitará que las cosas se agraven o que se siga incurriendo en más pecado de parte y parte. Porque no solamente cuando yo reacciono con agresividad, no solamente estoy haciendo pecar al otro, sino que yo también estoy pecando entonces con mi reacción. Dicho de otra manera, cuando reaccionamos con amor, no solo estamos evitando la deshonra y el pecado del ofensor, sino que también la de nosotros que hemos sido ofendidos.
Hermanos, nuevamente quiero invitarles a que veamos este aspecto como lo veían Pedro y los receptores originales de su carta, es decir, dentro del marco de nuestros últimos días. Permíteme preguntarte, ¿cómo vivirías tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con tus hermanos de la fe, si supieras que pronto partirás de este mundo y tendrás ese encuentro cara a cara con Jesucristo? ¿Cómo vivirías esa relación con ellos? Amados, yo no quiero ni pretendo ser fatalista, ni tampoco sentimentalista, pero ese es el punto a donde Pedro nos quiere llevar. Así que esforcémonos por amar sinceramente a los demás. Perdona y pide perdón con quienes tengas que hacerlo. Olvida las ofensas. Ama desinteresadamente. Preocúpate por el bien supremo de los demás. Y de esta manera, hermanos, estamos evitando ser tropiezo para otros, pero también evitamos cargar nuestro corazón con rencores, con odios, con venganzas, con hipocresías y muchos otros pecados que se suman cuando no amamos verdaderamente. Dijo Juan de la Cruz: donde no hay amor, ama, y así tendrás amor más adelante. Qué hermosa frase. Hermano, nunca sabremos si este día es el último que tendremos y que esta es la última oportunidad para decirle y mostrarle a nuestros hermanos y familia cuánto les amamos y cuánto nos importa su vida. De manera que amemos como si fueran los últimos días. Y en tercer lugar, el apóstol nos invita a ser hospitalarios, como si fueran los últimos días. Dice el versículo 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En el mundo antiguo era costumbre que los viajeros, cuando se desplazaban de un lugar a otro, cuando caía la noche en medio del viaje, en medio de su travesía, ellos buscaban algún conocido o recomendado en el lugar donde iban a descansar o a pasar la noche, para que les diera posada u hospedaje, ya que las posadas en aquel momento eran inseguras y muy incómodas. Y por esa razón entonces la Escritura es bastante reiterativa, ustedes lo habrán notado, en esa virtud de ser hospitalarios con los viajeros. Pero Pedro agrega aquí algo importante: que cuando se brinde hospitalidad no se incurra en murmuraciones. Es posible que, al igual que en nuestro tiempo, no faltan los huéspedes conchudos o abusadores, ¿no es cierto? Actitudes que pueden indisponer de alguna manera al anfitrión, de forma que finalmente se termine hablando mal de los visitantes. Por lo que entonces Pedro exhorta que sean hospitalarios, pero haciéndolo con buena disposición, con alegría, no para después terminar hablando mal de sus huéspedes. Iglesia, y como siempre, la Escritura no deja de enseñarnos y moldear nuestro carácter. Y lo digo porque desafortunadamente en nuestra cultura es una muy mala costumbre que después de que se va la visita nos quedamos hablando de ellos. Y esto es precisamente lo que Pedro quiere que evitemos. De modo que mientras podamos nosotros ser hospitalarios, sea con un hermano de la fe, sea con un siervo de Dios, o con la familia, o con un conocido, hagámoslo, pero con mucho amor y con mucha sensatez, no para criticar,
ni para juzgar a nadie. Porque tal vez lo que hagamos con la mano, entonces, lo pasemos borrando con el codo. Y no es eso de lo que se trata. En otras palabras, lo que Pedro nos trata de decir es, si le vas a brindar hospitalidad a alguien, no lo hagas solamente para criticar después. Si tal vez no fue la experiencia más agradable con esa visita, has aprendido y sobre todo has escuchado y obedecido a Dios y has prestado tu servicio. Pero no hables mal de aquellos hermanos que tal vez hasta quizá abusaron de ti. Como podrán ver, vamos un poco a la ligera porque son varios puntos que tenemos que examinar y de hecho ustedes podrán notar que cada versículo de estos podría ser un tema para un sermón completo, pero lo hemos estado tratando de sintetizar. Y en cuarto lugar, Pedro nos manda a servir a los demás como si fueran los últimos días. Dice el versículo 10: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro se está refiriendo entonces a los dones espirituales que el creyente recibe como un regalo de gracia por parte del Señor. No vamos a profundizar por cuestiones de tiempo en cada don espiritual, pero sí vamos un poco a ver lo que dice Pedro. Notemos que el apóstol no dice aquellos que han recibido el don, sino cada uno, es decir, que él y todos debemos de dar por sentado que todos y cada uno de los creyentes hemos recibido dones espirituales. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 12 versículos del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora bien, estos dones no son para que los creyentes se adueñen de ellos, sino para servir a los demás, sean miembros de la iglesia o inconversos, porque no somos más que mayordomos, encargados de administrar esa diversidad y esa cantidad de dones que el Señor, por su buena voluntad, ha derramado sobre su iglesia. ¿Para qué? Para que nos consolemos, para que nos sirvamos los unos a los otros en medio de cada circunstancia que estemos atravesando. Nosotros podemos ver desafortunadamente que en nuestra actualidad muchas personas por ahí dicen estar llenas de dones, pero hacen es un espectáculo de sus dones. No se sabe qué tan verídicos sean todas estas espectáculos o shows que hacen, pero muchos se adueñan de esos dones y hacen negocio de sus dones. Juan Calvino dice lo siguiente: cualquier cosa que obtengamos del Señor se nos concede bajo la condición de que lo utilicemos para el bien común de la iglesia. Por tanto, el uso legítimo de todos nuestros dones es una participación bondadosa y generosa de esos bienes con los demás. No existe una regla más segura ni una exhortación más fuerte hacia esta práctica que cuando se nos enseña que todas las capacidades que poseemos son depósitos divinos que nos han sido confiados para el propósito mismo de ser distribuidos para el bien de nuestro prójimo. Cierro la cita. Para ser más claro, entonces el apóstol Pedro ahora pone un par de ejemplos del uso de esos dones. Veamos lo que dice en la primera parte del versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, si un creyente
ha sido dotado y capacitado con el don de la palabra, llámese pastor, sea predicador, sea maestro, sea evangelista, debe de hablar con fidelidad a lo que dice la palabra de Dios. Es lo que está diciendo el pasaje. Y en este contexto, entonces, esto es muy importante. Porque lo que quiere decir es que, aunque estén atravesando duras pruebas como las están viviendo los lectores de Pedro, aún en esas condiciones, los que les están predicando la palabra solo tienen que limitarse a llevarles la verdad de la palabra, tal cual como lo está haciendo Pedro mismo en esta carta. Que él no ha recurrido a falsas promesas, sino a instruirles sobre su conducta, porque él sabe que la mejor forma de esperar la venida del Señor y de vivir los últimos días es viviendo en santidad conforme a la palabra de Dios. Solo la verdad y la fidelidad de la palabra de Dios mantendrá firmes, fortalecidos y preparados para la venida del Señor a los creyentes. Hermanos, observemos algo. Cuando nosotros vemos las enseñanzas del Nuevo Testamento a la luz de los últimos días, notemos que su fuerza e importancia es mucho más relevante y oportuna para nuestro tiempo también. Me explico. En estos días es muy común escuchar predicadores por las redes, por los medios, por la televisión, cuyo tema principal de sus sermones es que precisamente el fin del mundo. Y profetizan una cosa y prometen la otra, pero a la larga no están preparando al pueblo de Dios para un eventual encuentro con su Señor, porque solo están alimentando sus emociones y su curiosidad. Créanme que la pregunta del millón en estos últimos meses ha sido: pastor, ¿usted cree que estamos en los últimos tiempos? ¿Usted qué dice que qué más nos espera? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Que cuándo será? ¿Será por parte de Trump? ¿Será por parte de los chinos? ¿Será por parte de otra pandemia? ¿Será ya que vienen las guerras? ¿Será que esto y lo otro? Pero nadie me ha preguntado: pastor, ¿cómo debemos de estar preparados para una eventual venida del Señor? ¿O cómo debemos de estar preparados por si de pronto es la voluntad del Señor que nos toque partir de este mundo a causa de esta coronavirus? Mientras que unos se dedican a motivar y a mover las emociones y a satisfacer la curiosidad de los incautos, la palabra realmente nos está enseñando es que la mejor manera de prepararnos para la segunda venida de Cristo es estar precisamente en comunión con nuestro Salvador permanentemente, tal cual como lo vimos en el primer punto. Es amar con sinceridad, es servir a los demás, es ser buenos ciudadanos, es vivir bien con mi pareja, es ser buen empleado, como lo hemos visto a lo largo de estos domingos, es ser un buen hermano en la congregación y todo lo que Pedro nos ha enseñado en esta carta. Eso es estar preparados para la venida del Señor. Y de hecho Pedro la escribió con ese objetivo, de brindarle consuelo y dirección a sus oyentes, a sus lectores, en medio de todo el sufrimiento, de toda la adversidad, pero con la esperanza de que Cristo pronto vendrá. Amados, cada vez más debemos de convencernos que es la palabra, la verdad de la palabra, la que nos salva, la que nos transforma, la que nos libera del pecado y de los temores. No son las falsas promesas, ni las profecías rebuscadas, sino la verdad de la Escritura. Escuchen esto. A mayor expectativa de la venida de Cristo, mayor fidelidad y más obediencia a la palabra de Dios. Y lo repito, a mayor expectativa de la venida de Cristo, mayor fidelidad y obediencia a la palabra de Dios.
¿Qué sacamos nosotros con que nos escuchar miles de sermones en estos días que nos hablen del fin del mundo, que el uno que tronca, el uno que el otro? Hermanos, ¿en qué te está aportando eso? Por si nos toca partir de este mundo. En nada, hermanos. Más bien, acatemos la palabra del Señor como debe de ser. Y en segundo lugar, Pedro se refiere a los que han sido dotados y llamados para servir y ayudar. Dice en la segunda parte del versículo 11: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, sea como diáconos, sea como músicos, sea como administradores, sea en el ministerio de la misericordia. Cada siervo del Señor debe de servir a la iglesia, dependiendo totalmente de la fuerza que Dios le da. No se trata aquí de impresionar ni de tampoco hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, sino en dependencia del Espíritu Santo, con humildad, con gozo y con amor. Para eso nos han sido dados los dones. En estos días, y lo digo para la gloria de Dios, les cuento que ha sido muy conmovedor ver a algunos hermanos de la iglesia que en medio de toda esta calamidad, llamémoslo, me han llamado y me han dicho: pastor, yo quiero ofrendar unos mercaditos, yo quiero ofrendar este dinero para que por favor usted lo comparta con algunos hermanos que pueden estar padeciendo mayor necesidad en este momento. Hermanos, créanme que en verdad es hermoso ver el cuerpo de Cristo actuando de esta manera. Y lo traigo a colación, hermanos, porque estos hermanitos han sido instrumentos del Señor para expresar misericordia a otros. Pero escuchemos esto: ha sido Dios quien les ha dado a ellos tanto los recursos como también la fuerza y la convicción para poder hacerlo. Yo me atrevo a decirle que si nosotros humanamente nos ponemos a echar números en este momento, me llegó este dinerito, pero como esta cuarentena o esta situación está tan impredecible, yo quisiera ayudar a otros hermanos, pero mejor los ahorro por si de pronto. Eso es nuestra lógica humana. Pero aquellos hermanos que con liberalidad, que con generosidad aportan para suplir la necesidad de otros, para suplir las necesidades de la iglesia también, es porque están siendo movidos por el Espíritu de Dios. Cada hermanito que sirve a otros, que sirve en la iglesia, que ofrenda para una cosa o para la otra, para el sostenimiento de la obra, lo están haciendo porque Dios ha puesto en su corazón tanto el querer como el hacer. Como lo decíamos en la predicación pasada, hermanos, los dones y las bendiciones son para servir y para bendecir a los demás, no son para yo adueñarme de ellos. Algunos hermanos dicen: pastor, yo creo que a mí el Señor no me ha dado ningún don. Permíteme decirte que cada cristiano en absoluto ha sido bendecido con uno o más dones incluso. Lo que muchas veces sucede es que no nos disponemos para descubrir y darles un buen uso a esos dones. Y precisamente, hermanos, esta coyuntura que el mundo y que nosotros a modo particular estamos viviendo es una hermosa oportunidad propicia para mostrar y poner en función y en servicio nuestros dones, sirviendo la iglesia y sirviendo a otras personas que también nos rodean y necesitan de nosotros. Pero vivir de esta manera, hermanos, como si fueran los últimos días, tiene un objetivo divino. Y veamos el propósito, nuestro quinto y último encabezado: el propósito de vivir como si fueran los últimos días. La gran diferencia entre el inconverso y el creyente es que el inconverso todo lo que hace lo hace por él y para él mismo, mientras que el creyente todo lo que hace lo hace por Dios y para Dios. La gran diferencia.
Y dice la última parte del versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es toda la teología que atraviesa la Escritura de principio a fin. Y Pedro la está confirmando, al igual que Pablo también en sus escritos. De hecho, en su carta a los Romanos, después de exaltar la sabiduría, la ciencia, los juicios, los caminos y la soberanía de Dios, el apóstol Pablo dice, Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La vida del cristiano, de principio a fin, desde su redención y su nuevo nacimiento hasta su transformación y su santificación, su vida y su muerte, su amor, su misericordia y su servicio, deben glorificar a Dios por medio de Jesucristo, porque es a Él a quien finalmente pertenece todo por toda la eternidad. Amados, nosotros no adoramos a Dios ni le glorificamos solo cuando vamos a la iglesia o cuando entonamos la alabanza, sino cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando anhelamos su venida y nos preparamos para ello. A Dios le glorificamos cuando vivimos deseando y buscando que el día que partamos de este mundo podamos estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Cuando vivimos con esa expectativa, cuando vivimos con esa esperanza y cuando vivimos de esa manera, estamos glorificando a Dios. Yo me atrevo a decir con temor y temblor que el tema de los últimos tiempos y del fin del mundo para muchos se ha vuelto un mito o un tema de curiosidad. Dependiendo los tiempos y dependiendo las circunstancias, muchos se interesan en eso. Pero me atrevo a decir que no todos lo hacen por temor y temblor delante de Dios. Y en realidad esa debe de ser nuestra actitud, hermanos. Y ya para ir concluyendo, familia, a lo largo de esta situación que el mundo vive con esta pandemia generada por el COVID-19, se han vuelto bastante frecuentes y virales incluso por las redes sociales las despedidas de algunas víctimas de este virus unos días antes de morir. Ustedes habrán visto algunas de ellas en los medios. Hermanos, es realmente conmovedor escuchar padres de familia, escuchar abuelos, escuchar esposos y esposas, ancianos y jóvenes, expresando cómo la vida se les está escapando. Algunos de ellos sintiendo que pudieron haber hecho mucho más a lo largo de su vida por buscar a Dios y vivir mejor su vida con los que le rodearon. Hermanos, estas experiencias, estas historias, combinadas con estas enseñanzas que nos da la Escritura, deberían de dejarnos una reflexión que realmente marque nuestra vida para siempre. No estamos jugando, hermanos, no estamos jugando. Si perder la vida a cuenta de una pandemia no es un juego, como lo dice la publicidad todos estos días, imaginémonos nuestra eternidad. Muchísimo más seria es. No es un juego. Yo no sé ni con quién te encuentres en este momento, ni dónde te encuentres. Pero ¿por qué no con la asistencia del Espíritu Santo nos proponemos vivir este día, el de mañana y cada día que el Señor nos conceda de vida como si fuera el último? Hermanos, no perdamos el tiempo adivinando el fin del mundo en el futuro, como lo demanda la Escritura, en oración y verdadera comunión con Él.
No perdamos el tiempo con peleas insignificantes que nos llenan de amargura, rencores. Más bien perdona, reconcíliate, ama fervientemente como el Señor lo describe. No perdamos el tiempo con indiferencias y críticas a quienes necesitan de nuestra ayuda. Más bien, estemos dispuestos a ser hospitalarios y ayudemos cuando se nos sea posible. No perdamos el tiempo cultivando orgullo, satisfaciendo la vanidad o amasando fortunas. Más bien compartamos nuestros dones y bendiciones, sirvamos desinteresadamente, solo y todo para la gloria de Dios. Actuemos de esa manera. Tomemos conciencia, hermanos, de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Alguien me dijo en alguna oportunidad, es una frase de un predicador ya de mucha data antes, que el Evangelio de Jesucristo se debe de predicar como si fuera lo último que la iglesia va a escuchar. Como si ese día o esa noche fuera el último día y la última noche que los oyentes lo están escuchando. Hermanos, y hoy que la palabra, que Dios, por su divina providencia, ha permitido que en un momento de estos escuchemos un mensaje de estos, tomemos conciencia, hermanos. Iglesia, miremos nuestra vida, no solo de iglesia, sino como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como empleado, como siervo del Señor. Veamos la vida como si realmente estuviéramos en los últimos momentos, en los últimos tiempos. Vamos a darle gracias al Señor. Soberanísimo Padre que estás en la gloria, Dios del universo, es en el nombre de Cristo Jesús que nuevamente te queremos dar las gracias, Padre, por este alimento espiritual que hoy has traído a nuestras vidas, oh gran Rey. Señor, quizá hemos escuchado canciones, incluso cristianas, donde nos habla de que deberíamos de vivir como si fuera el último día, Padre. Pero, Señor, escucharlo de tus propias palabras, escucharlo por medio y a través de tu propio siervo Pedro, Señor, de que en cualquier momento, bendito Dios, llegará el último momento, el último suspiro de nuestra vida en esta tierra, Señor amado. Y nos hemos olvidado de ello. Ya la iglesia, desafortunadamente, Padre, ya no anhela tu venida, Señor. Por el contrario, cuando se habla de tu pronta venida, aún la iglesia tiembla, cuando debería de ser un momento, Señor, de gozo, una expectativa que nos genere alegría, Señor, de saber que pronto estaremos contigo por toda una eternidad, oh Dios, y libres completamente del pecado. Pero ya tu iglesia no vive de esa forma. Yo quiero rogarte en el nombre de Cristo Jesús que por favor nos ayudes, oh bendito Dios, que cambiemos nuestra perspectiva, Señor, que aprendamos a ver la vida como lo que realmente es, la fragilidad del ser humano y aún del mundo entero, Señor eterno. Espíritu Santo, yo te suplico que donde quiera que esté tu iglesia, mis hermanos en este momento, tú escudriñes sus corazones y les inquietes, eterno Dios, a ponerse a paz primeramente contigo, bendito Dios, y con todos los que le rodean, pensando y viendo la vida desde el punto de vista que tú nos lo estás enseñando hoy, como si fuera la última oportunidad que tú nos das para poder hacer el bien, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te entrego este resto de días, Señor. Te entrego tu iglesia, te entregamos el futuro de nuestras vidas y el futuro del mundo también, bendito Señor. Líbranos del pecado, líbranos de caer en las tentaciones, Señor, y fortalece nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza para seguir adelante siempre, tomados de tu mano, caminando tus sendas. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, oh Dios, amén. Hermanos, reciban un fuerte abrazo fraternal. Dios me les bendiga y acompañe. Cuídense muchísimo, hermanos. Dios los guarde.